Hoy tenemos a nuestro querido hermano Carlos de Guatemala, pero lo presentaremos dentro de un rato formalmente. Le damos los buenos días, quizás las buenas tardes a todos los hermanos, en nombre de la Federación Teosófica Interamericana. Nuestro querido hermano Chuy va a hacer la invocación, el cual le pasamos el micrófono en este momento. Adelante, Chuy, los micrófonos son suyos. Gracias, gracias. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Magali y Carlo, por estar aquí con nosotros. Les pido, por favor, si son tan amables de relajarse, sentir lo que vamos a sentir y escuchar lo que vamos a comentarles de esta invocación, cerrando sus ojos, poniendo sus manos en su regazo, sobre todo su columna vertebral derecha, a su respaldo y los pies bien puestos en la tierra. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Bueno, hoy tenemos a nuestro hermano Carlos desde Guatemala, como le dije al empezar, Carlos Tax Guzmán. Él nos trae una charla sumamente interesante y él nos pone, es un artículo de la señora HPB. Esta charla lleva por título el Teosofía y Budismo. Teosofía y Budismo. Artículo de HPB. Así me dijo que lo colocara. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿quién es este joven que hoy trae esta charla? Pues Carlos Tax Guzmán estudió contabilidad, ciencias jurídicas y sociales. También estudió filosofías, artes escénicos, pintura, música. Labora como instrumentista de agrupaciones musicales en en un estudio de grabación. Como profesor de música también trabaja. Es un voluntario de escuelas de música. Es miembro de la Sociedad Teosófica de toda, él pone mundial, ¿no verdad? Pero es miembro de la Sociedad Teosófica de Guatemala. Y nació, es un joven. Eres tan joven, Carlos. Y es que si te haces miembro en el 2006 de la Sociedad Teosófica. Así es. Ah, bueno. Entonces, hoy recibimos con mucho cariño, que es joven también, porque me asusté por la fecha, ¿no verdad? Pero él es un joven teósofo o estudiante de teosofía de nuestra querida Guatemala. Así es, Carlos, que te damos la bienvenida. Los micrófonos en este momento pasan a ser tuyos para que nos des esa aportación que nos trae hoy en esta mañana. Así es que gracias a todos por estar ahí y Carlos, adelante. Gracias, muy amables. Voy a compartir en la pantalla un poquito algo que tengo preparado para ustedes. Les agradezco mucho a la Federación Interamericana por la invitación para poder brindar una conversación. En este caso va a ser bastante soft, digámoslo así, bastante relajado, porque no va a ser como estos últimos domingos que han sido cargados de mucha enseñanza. Por supuesto, aquí tenemos, como dice un estudiante, un teósofo español que escucho y es muy interesante, y que dice, hasta en las notas al calce de la doctrina secreta podemos sacar enseñanza, o con sus palabras, no hay desperdicio ni en las notas al calce de la doctrina. Pues
tampoco hay desperdicio en los artículos que escribió HPV para la revista que fundó, y de ella estamos sacando la teosofía y el budismo, un artículo escrito en 1888 por, en respuesta a varias inquietudes que habían surgido. Entonces estamos casi a 130 y pico de años de haber sido escrito ese artículo. Y la motivación es, de ese momento sigue siendo actual el día de hoy, porque expone puntos para esclarecer la práctica realmente de la teosofía, una forma de abordar o identificarnos como estudiantes de teosofía, la forma en que debemos de practicar la teosofía. Esto esto porque empezaba a tener, en esa época, en el 1800, empezaba a tener 88, 1888, empezaba a tener ya presencia en las mentes de eruditos sanscritistas, de pensadores y, por supuesto, en la mentalidad de toda la sociedad como nosotros, curiosos y simpatizantes. Entonces, hubo un sanscritista que escribió un artículo de nombre Emil Louis Burnouf, en donde lo tituló El budismo en Occidente para la revista en este año, en el volumen 88, y él decía, halagaba realmente a la sociedad teosófica. Y este señor era un estudioso de cristianismo y budismo, y del entonces joven también Sociedad Teosófica. Era muy jovencita y él hizo esta reseña dando ciertos puntos a los que HPV le agradeció por su amabilidad en la referirse a la teosofía de la manera en la que él se refirió. Sin embargo, como conociendo a HPV, le corrigió también un poquito la plana respecto a sus ponencias. Ahora, digan, ¿quién es Burnouf? Burnouf era un destacado autor orientalista racialista del arianismo del siglo XIX. Eh, Esto es sacado del Google, ¿no? Eso de racialista y arianismo, a mí me resonó, pero así decía en Google. Fue un profesor en la Facultad de Letras de la Universidad de Nancy y director de la Escuela Francesa de Atenas desde el 67 al 75 de ese 1800. Es autor de un diccionario en sánscrito francés. Este señor era un erudito, realmente era una persona estudiante y que trabajaba en todos los ámbitos de la espiritualidad y de la historia. Entonces, era una eminencia, y que él haya hablado de la sociedad teosófica de la manera amable en la que habló le llamó mucho la atención a HPV, y aún así le seguía corrigiendo la plana. Entonces, realmente la intención que se tiene o que se tuvo en ese momento y hoy es dejar en el aire los esbozos que HPV considera fundamentales para que dar a conocer nosotros la teosofía, y no malinterpretemos los estudios y las prácticas que cada uno personalmente de los miembros, como los fundadores, los conferencistas, y en el caso personal, como invitado a darles esta plática, que no confundamos esos estudios, esas prácticas personales con el programa de la Sociedad Teosófica como entidad, como asociación. La Sociedad Teosófica tiene un programa, y ese programa, pues, es independiente de lo que cada estudiante busque, la forma de buscar su desarrollo personal, su práctica espiritual, la práctica del principio filosófico de la fraternidad, la investigación de las leyes inexplicables de la naturaleza como lo conocemos, de los poderes latentes en el hombre. Cada quien debe de hacerlo como su intuición, su sana crítica y el momento evolutivo en el que se encuentre lo lleve. Cada quien tiene que seguir sus pasos uno tras otro y no seguir los pasos de alguien más. Y la labor de la sociedad teosófica no es indicar tal o cual método. Esto se saca de estos artículos, ¿no? No indicar cuál es el método más indicado o menos indicado, sino más bien quiso dejar clarísimo que cada quien tiene una práctica especial que no determina a la sociedad teosófica. Y ella lo ejemplificó pues con el budismo.
Y es increíble cómo ella estaba pensando esto un año atrás. Esto fue en el 88 en septiembre, y en el 87 empezaba ya ella a vislumbrar la necesidad de aclaraciones, de muchas aclaraciones, puesto que era joven la sociedad teosófica y muchas preguntas y críticas, ¿no? Entonces, ella escribió 3 artículos, y eso me llama la atención porque hablan de lo mismo, hablan de la misma situación y exponen las mismas ideas. El primer artículo fue en que cada hombre pruebe su trabajo en noviembre del 87, y el segundo, previo un mes antes, la sociedad teosófica, su misión y su futuro. En estos artículos ella estuvo hilvanando ideas respecto a los objetivos, a la forma en que mirábamos nosotros y miraba los críticos a la teosofía, y, y quiso dejar claro en que cuando ella habla del budismo en estos artículos, no va a analizar la vida, como ella le llama, del príncipe de Kapilavastu. Eso no es el fin de nuestro artículo, sino que más bien, si no conocemos quién es o qué es el budismo, deberíamos empezar, y con esas tan afiladas críticas que HPV tenía, debemos empezar ya a buscar la luz de Asia, porque quizás el budismo, como entenderemos al final de esta plática, es el camino más recto hacia la conciencia personal por medio del desarrollo moral y ético. Ahora, ella decía, hay en todo la interpretación del conocimiento humano y de la filosofía, pocas concepciones que han sido tan mal comprendidas como el nirvana, porque muchos dicen nirvana es eh, completa absorción en la nada, es la disolución y es el acabose. Y bueno, confusión. Hay confusiones en los términos. Pero incluso eso no es tan confundido como con el término divinidad. Eso quizás sea la excepción, porque es más incomprendida la palabra divinidad. Entonces, ella dice, entre todas las creencias, el sacerdote es el instrumentario entre el hombre, el intermediario, perdón, entre el hombre y Dios. Y este es el problema de la interpretación, que al tener que intermediarios, se nos provoca un tipo de pereza mental que nos da al intermediario la oportunidad de interpretar como él considera esa deidad, esa divinidad, ese nirvana, esa ética, y nos la transmite a nosotros, y nosotros solo nos queda levantar la mano y tener fe ciega. Y esto lo interpreta muy bien ella en La clave de la teosofía, donde definitivamente no es a través de la fe ciega que llegará el conocimiento, sino más a través del estudio. Sin embargo, las influencias que se tienen del budismo en otras religiones es evidente. Y esto lo podemos ver entre los judíos, entre los semitas. Ellos transmiten ofrenda de fe del fiel a cambio de gracia. Entre los antiguos grecios, entre los romanos, en donde el Dios es considerado como un ser divino, y el rey es esa representación individual, e incluso con los brahmanes. En el brahmanismo también hay una interpretación extensiva de ciertas situaciones filosóficas. Incluso nos dice HPV en su artículo que mezcla el brahmanismo, los libros Vedas, que son los más antiguos, con las epopeyas míticas de los Puranas. Entonces hacen estos brahmanes una mezcla de traducciones, de tradiciones, de mitos y de historia. Y todo esto a través de un intermediario. Aquí entonces nos viene la pereza mental. No desarrollamos nuestra intuición, nuestro intelecto, nuestra curiosidad, nuestro estudio, sino más bien se lo dejamos a ellos porque es un trabajo pesado, ¿no? Entonces, solo el estudio nos lleva de la superstición a la devoción intuitiva, y solo a través de la lectura y el estudio. Ahora, como dice Krishnamurti, hay que liberarnos de los prejuicios y los condicionamientos para eso. Si no nos liberamos de ello, continuamos ejerciendo solo lo que el intermediario nos diga
cómo debemos interpretar las cosas y no ponemos de nuestra parte. Entonces, en su escrito, Burnouf hace una relación entre, una comparación entre la vida de Jesús y la de Buda. Y él dice, bueno, la teosofía tuvo un buen acierto en tomar a Buda como una imagen especial, puesto que se parece a la de Cristo. Entonces él hace esa comparación y HPD dice, un momento, ¿cómo así? ¿Están nosotros? No estamos tomando, nosotros, ella dice nosotros al hablar de los teósofos fundadores, a Buda como una imagen semejante a Cristo. No, al contrario, o sea, no debemos caer en el error de caer en el mismo canasto de las religiones. Entonces, encuentra similitudes y por supuesto hay similitudes entre la vida y el mito, la leyenda y la historia. Hay similitudes entre la vida de ellos dos, pero ¿cuál es la intención? Dice HPD, es justificar y dar el beneplácito de la teosofía, darle la bienvenida a la teosofía, solo porque se basó en semejanzas con cosas que, entre comillas, en el momento se creían más verídicas. Entonces, ahora, la influencia que el budismo ha dado a las religiones posteriores es inminente. El budismo primitivo en el occidente es evidente porque la historia de los Vedas en el Bhishmakarman, la iglesia, lo que es el Cristo, la iglesia, el Buda, Dharma, Sangha, el refugio del budismo. Las sectas de los mandeos en el siglo III tiene mucha tendencia de los bautismos. Ellos son los gnósticos, ¿no? Los gnósticos semitas. Eh, y los sabeos en el siglo VIII nos menciona que también tienen influencia de las teorías budistas. Estos sabeos son la religión que tomó en el reino de Saba. Y ahí conocen las talas, los ayudantes planetarios, los planetas sagrados. Pues, Enoch y Hermes Trismegistro vienen de estos sabeos. Y de los mandeos, pues tenemos los bautizos eh, como parte primordial y tienen ciertas creencias del dualismo. Eso también influencia del budismo. Otro de los vestigios que cita directamente son los albigenses por un lado, y por el otro están los paulicianos. Estos albigenses son los cátaros que no creen en Cristo Jesús encarnado, sino más bien no lo consideran como esa emanación, puesto que la carne es producto del diablo para ellos y entonces no puede haber encarnación de la divinidad. Y esto es lo que lo separó definitivamente del cristianismo y provocó, según nos cuenta Burnouf y asevera HPV también, que ellos hicieron a las cruzadas internacionales. Es decir, se salió de la persecución local a salir a la persecución a territorios distintos. Y estos paulicianos, que son los premaniqueos o maniqueos atemperados, le llama ella, eran los de origen samano o ramanas, que son ascetas budistas también, y cuya presencia en Roma a mediados del siglo III es mencionada por San Hipólito. Como lo había dicho, dualismo, tienen dualismo en relación a la doble naturaleza del hombre, por ejemplo, para dar un ejemplo, consideran el bien y el mal de una manera similar a lo que es el cristianismo, y el mal, Mara, es parte de la leyenda budista. Entonces, las influencias del budismo como la primera religión ha sido evidente. Por supuesto, sabemos todos que no es la primera, sino estamos hablando de la influencia que tiene el budismo, ¿no? Sobre las demás religiones. La persecución en sí, entonces, esta fue terrible, terrible, fue violenta y gracias a la malinterpretación de símbolos y el pelearnos por los significados, por los conceptos, y eso nos llevó a mares de sangre. Y eso a lo que ella le llamó
el odium theologicum. El odium theologicum, que se explica en sus dos elementos, el origen y el resultado de ello. Y el origen del odium theologicum, nos habla en este artículo, son las ramificaciones de las sectas. Las ramificaciones, el dividirse, el querer cada quien tener su propia interpretación. Y esa división sectaria provoca exclusión de unos hacia otros. Y cuando esto se vuelve estatal o la religión la agarra un estado para ejercer presión, se vuelve en exclusión social. Y tenemos de este lado la exclusión social, como nos lo dice la Real Academia Española, es la falta de la participación de segmentos de la población de la vida cultural, económica y social de sus respectivas sociedades, debido a la carencia de los derechos, recursos y capacidades básicas, que son factores que hacen posible una práctica social plena. Esto, ¿qué nos lleva? Violencia, revolución, es estar insatisfecho. Entonces, la unidad, la unión de donde procede todo, estamos en contra de eso, estamos dividiendo, estamos haciendo todo lo contrario para lo que fue hecha la convivencia espiritual, que es la unión. Eso está dividiendo. Y por supuesto, su resultado es la persecución eclesiástica, que empezó con suma violencia y terminó con calumnia. La calumnia es la acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. No es decir la verdad, sino es el levantar un falso. Y cuando la violencia fue reducida a emplear solo el arma de la lengua, aparecieron las calumnias. Y así lo dice de esa forma en el artículo, que la lengua fue el arma nueva que se utilizó para sentirse defendiendo una postura. Y no hubo ninguna sociedad más atacada por la lengua que la sociedad teosófica. La sociedad teosófica a la cual le injuriaron un sinfín de situaciones críticas sin fundamento y basándose en contra de los fundadores, es decir, atacaron a la teosofía por los fundadores de la sociedad teosófica, cuando han tres cosas completamente distintas, no pueden ser la teosofía, la sociedad teosófica, ni mucho menos los fundadores, no tienen relación uno con otro. Pero sin embargo, la lengua hizo de ello un objetivo. Entonces, reducieron la violencia de la espada al uso de la lengua, lo dice el artículo. Realmente esto nos trae a pensar en el budismo, otra vez, de nuevo, regresamos otra vez al budismo. Y ella dice, el budismo primitivo es esa magnífica eflorescencia de virtud, de pureza y amor, de la cual el cisne de Kapilavastu, como le llama, arrojó la semilla sobre el suelo de la India. Ese es el budismo. Y, y no habría otra cosa de entender el budismo que sea el código de moral más grande. Es decir, el código de moral establecido por Buda es el más grande tesoro que haya sido dado a la humanidad. Y eso ya es una perla por sí, porque nos están dando una cierta clave. Esta filosofía se aproxima a la verdad o ciencia secreta, mucho más que ninguna otra forma o creencia exotérica. El código moral del budismo es definitivamente una perla. Y pues dice HPD, nosotros no podemos proponer un ideal moral más elevado que este moral o principio moral de fraternidad, de tolerancia y de desprendimiento que nos enseña el budismo. No podemos. Entonces, esto está copiado literalmente, todo lo que aparece en pantalla es literal del artículo. Dice, la moral budista representa poco más o menos o exactamente la moral de la teosófica, la moral teosófica. Esto me encantó la traducción, no sé si así se lea en inglés como con la pluma de HPD o sea la traducción, pero me encantó la forma en que está, es un silogismo bien extraño. Dice, la moral budista representa poco más o menos exactamente la moral teosófica. Es un juego de palabras muy interesante.
Y dice ella, no nos podrían hacer un honor más grande al llamarnos budistas si no tuviésemos ya el honor de ser teósofos. Y esto es como una lumbrera para mí. Cuando yo lo leí me dejó impactado. Y por supuesto, este honor de ser teósofos, en el artículo ella le dice, porque tenemos que pensar en el honor que nos da ser parte de esa reliquia que nos dejó Amonio Sacas, Plotino, Jamblico, Porfirio, Proclo, Platón, que todos ellos eran teósofos. Y entonces decirnos a nosotros teósofos es ser parte de este conjunto de personajes y ya y por sí entonces es un honor por ellos. Por supuesto, estamos hablando de HPV, los fundadores, y en ese 1800. Entonces, el budismo tiene una ética totalmente afable y es el código moral directo, pero no es la teosofía. Es importante, pero no es la teosofía. Y regresa otra vez ella a buscar cuál es la misión. Y toda esta búsqueda fue por mi Dharma. Estaba buscando el Dharma yo. Y encontrando el Dharma que ella buscaba para sí y para la sociedad teosófica. Entonces ella encontraba a decir, nuestra misión no es la de propagar dogmas, no más budistas que védicos o cristianos. Nosotros somos independientes de toda fórmula, de todo ritual y de todo exoterismo. Nuestra misión no es propagar dogmas. Por más grande que sea el tesoro budista, el dogma que está dentro del budismo eclesiástico, ese no es el fin de la teosofía, no es el fin de los principios de la teosofía, o por lo menos de la sociedad teosófica. Declararse tal o cual no compromete al cuerpo teosófico como tal, como sociedad, como ente. No nos compromete frente al budismo eclesiástico. Y esto fue porque la posición de la sociedad teosófica en un inicio fueron afirmarse como budistas. Se afirmaron como budistas y esto pues fue una otra crítica muy grande que salió a raíz de esa declaración. Y ella decía, declararse tal o cual no compromete al cuerpo teosófico, a la teosofía ni a la sociedad teosófica como tal, como entidad. Ahora, y esto es lo más importante que a mí me resonó, es que tampoco el cristianismo de algunos de sus miembros deberían, bueno, literalmente dice, no lo compromete respecto a ninguna iglesia cristiana. Esto significa que por más arzobispos, obispos o párrocos que sean de una iglesia cristiana, eso no compromete a la teosofía ni a la sociedad teosófica respecto a declararse de una o tal creencia, ¿no? La posición esencial de la sociedad teosófica realmente, entonces, esto viene por los siguientes, perdón, me salté, es mantener la verdad común a todas las religiones, la verdad verdadera, que no ha podido ensuciar las invenciones, las pasiones ni las necesidades de las épocas, porque cada una de los cambios que se proponen, cada una de las sectas, cada una de las ramificaciones se dan por situaciones de conveniencia. Entonces, esta distinción es la que hace una división entre lo que es la teosofía y la religión común. Ahora, los motivos principales para esto realmente es que todo movimiento religioso debe ser regenerado, desembarazado de todas las supersticiones y de todas las restricciones que lo han invadido como plantas parásitas. Este motivo filosófico es infinitamente más sabio
ir de inmediato a las raíces, a las fuentes puras e inalterables de donde el mismo budismo se ha sacado, su poderosa savia. Otro de los motivos principales para esta separación es que todo remedio ha demostrado resultado poco satisfactorio. Y ese motivo filosóficamente se interpreta en que toda la fragmentación implica secta, dogma, diferencia, para poder tener características distintas e identificarse de una o de otra forma. Y otro motivo filosófico es que el término teosofía, el cual significa sabiduría divina, no implica necesariamente creencia en un Dios personal. Y esto nos previene filosóficamente a disposiciones a medias, es decir, sí creo en esto, pero no creo en esto. Sí me voy por este lado, pero no me voy por el otro. Esas disposiciones a medias que se van por dogmas nos dividen y nos separan de lo que es la verdad verdadera, como ella le llamó en el artículo, y es la verdad metafísica que está más atrás del entendimiento y de la intuición. Esto es lo que les mencionaba hace un ratito. La posición esencial de la AST en el 1888 es la de afirmar y mantener la verdad común a todas las religiones, la verdad verdadera que no ha podido ensuciar las invenciones, las pasiones ni las necesidades de las épocas, y de invitar a ella, obviamente, a todos, sin distinción de sexo, color, posición y creencia. Entonces, si no hay distinción de creencia, todos podrían participar, todos los que ejerzan cualquier posición filosófica tienen la posibilidad de ser parte de la sociedad teosófica, porque la sociedad teosófica no está repartiendo dogmas, ese no es el fin de la sociedad teosófica. Esto también lo trata en la introducción de la doctrina secreta cuando dice, ¿es la teosofía una religión? Se nos pregunta y dice, de ningún modo, no es una religión, ni es nueva. Su filosofía, pues, como ya se ha declarado, es tan antigua como el pensador. No será sustituyendo entonces las capillas, las iglesias, por boncerías, que sacudiremos ese embotamiento de símbolos y ceremonias. Este embotamiento que Burnouf mencionaba en su artículo, que decía, gracias a la sociedad teosófica se está peleando contra las tendencias en los símbolos y las ceremonias. Ya decía, no, no precisamente, no es gracias a la teosofía. Gracias a la teosofía estamos juntando el estudio y la espiritualidad en un solo lugar, porque hay leyes. Y aquí es donde sacamos otra perla en este artículo, donde nos menciona la ley de la cristalización. Entonces ella dice, no estamos peleando contra los símbolos y las ceremonias, porque eso es pelear contra la naturaleza humana. Hay una ley, la ley de la cristalización, y esta dice que degenera la admiración en adoración y la adoración en superstición, y opera en los cerebros dispuestos a la idolatría, quienes excluyen todo lo que no sea símbolo o ídolo. Y eso es una ley. Y cuando él habla de ley, se refiere a inalterable, al constante, a la ciclicidad, a que se repite, al que no se puede luchar contra eso. El cerebro viene programado de esa manera y es nuestra tarea pues desprogramarlo para pasarnos a una intuición más espiritual. Entonces, esta ley de cristalización no es que se tenga que luchar contra esta ley, no, se tiene que luchar contra el fanatismo. Y ante todo ellos, lo único que podemos cuidarnos es de no volver un culto sacrílego, verdades morales prebudistas, metafísica prevédica y ciencia prehermética. Y ya solo con este ella se volvió a ganar algunas críticas con lo de prebudismo, porque ella decía que había un budismo prebudista. Y bueno, ya se imaginarán esa concatenación de palabras, pero eso no es el tema. El tema es este, que debemos cuidarnos de no transformar nosotros estas verdades prebudistas, morales, esta metafísica prevédica y esta ciencia prehermética
en algo sacrílego, algo que sea como lo que han venido haciendo estas sectas, que se dividen una de las otras, como hemos visto los maniqueos que se han dividido, los protestantes que se han separado y todo. Esto lo que hace es separación y no da el propósito original. Ante todo esto, ella dice que este es el milagro. Y cuando hablan de milagro entre Burnoff y ella, se están hablando de una forma sarcástica, siento, a cómo se refieren en algunas tendencias filosóficas a creer. Entonces, el milagro de la teosofía, dice, es reunir en un solo lugar esta moral, metafísica y esta ciencia. Y ese es el milagro, la magia, le diría yo. Eso es. Pero ¿qué hay entonces, dice ella, del Dharma? El Dharma lo podemos interpretar de la forma en que querramos, porque el sánscrito tiene esa cualidad que depende de la forma y de las demás palabras que esté acompañados, así se puede interpretar de cualquier forma que interpretemos el Dharma. Aquí tenemos algunas de las traducciones de Dharma. eh, es más complejo que solo un objetivo. Como Burnoff decía, la sociedad teosófica es una buenísima oportunidad de unir a los seres en una fraternidad que enseñe budismo. Entonces decían, no, 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 momento, no es el fin la fraternidad ni hacer el núcleo. Es parte, sí. Es el primer objetivo, sí, pero el Dharma es más complejo que eso. El Dharma tiene una complicación y tiene una concatenación de actos, porque realmente ella dice el desarrollo teosófico hace entrar en juego todos los principios del hombre, a sus facultades intelectuales, así como a sus facultades espirituales. Y los dos últimos objetos de nuestro programa tienen más importancia de la que se le concede, lo puse yo. En el artículo dice de la que el señor Burnoff nos concede, porque él decía, solo mencionó el primer objetivo y olvidó los otros dos que forman parte integral de la teosofía. Ahora, aquí tendríamos que regresarnos otra vez al inicio de nuestros estudios para saber cuáles son los objetivos. Y en la doctrina secreta, en un fragmento inicial donde lo titulan un esbozo de su vida, tiene especificado estos objetivos. Y estos objetivos son formar el núcleo, no formar a todos, no, 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 vamos a formar el núcleo, decía ella, de la fraternidad universal, puesto que la fraternidad universal es lo único que nos va a liberar de las leyes de la naturaleza, que son el hombre por el hombre, es el consumo del todo. Entonces, la fraternidad es lo único que va a pelear contra el egoísmo innato, ser el núcleo, ese es el primero, básico. Sin distinción, obviamente, de raza, creencia, sexo y cuarto color, porque si hay distinción ya no hay unidad, ya no hay fraternidad. Esto tiene mucho que ver con la unidad, con Sat, con la unidad de la vida, con la no separatividad. Eso nos ubica como parte integral de un todo universal. Y cada cosa que yo haga ejerce presión sobre la otra cosa que ejerza fuerza en contrario. Formamos parte de un todo. El segundo, el segundo objetivo, fomentar el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia. ¿Para qué? Para encontrar la verdad verdadera, como le llama en el artículo. Fomentar el estudio. En esta parte voy a saltarme un poquito hasta la próxima para explicar más el estudio. Fomentar el estudio comparado de filosofía, ciencia y religión. El estudio comparado no significa estudiar comparadamente a Platón, estudiar separadamente a lo que son los ¿cómo se llaman estos que ahora en las redes sociales están en todos lados? Los estoicos.
con epicúreos, entonces vamos a estudiar la diferencia de ellos. No, si estudiamos la diferencia entre ellos, lo que vamos a hacer es filósofos, y eso es bueno. Si estudiamos la diferencia entre el cristianismo, entre el budismo, entre otras religiones que conozcamos, vamos a ser expertos en religión, pero no estamos comparándola, no estamos llegando a una verdad, estamos solo comparando y estamos siendo estudiosos, sí, eso es bueno, pero no estamos cumpliendo el objetivo. También se puede estudiar la ciencia comparada, la ciencia entre ciencias, ¿no? Ciencia natural con la ciencia social, las ciencias sociales. Se puede comparar las leyes naturales, las leyes universales con las leyes del hombre y con la ley de la cristalización en el cerebro, por ejemplo. Sí se pueden estudiar esas comparativamente en la ciencia, pero no es el objetivo. El objetivo es estudiar la ciencia desde un punto de vista espiritual basado en la filosofía. Es decir, encontrar la filosofía de la espiritualidad para la aplicación de una ciencia exacta. Encontrar la ciencia exacta, pero solo a la luz de la espiritualidad. Si la separamos de todo, empezamos a perder de vista el fundamento de los objetivos. Entonces, el pensamiento correcto se da a través de la clara percepción espiritual. No se puede llegar de otra manera a un pensamiento filosóficamente correcto. Y todo viene con que hay que estudiar para saber, saber para comprender y comprender para juzgar. No tenemos que tener fe ciega. Y ahí caemos otra vez a la clave de la teosofía, a lo que es no dejarnos llevar por un intermediario entre la espiritualidad y nuestro conocimiento. Y la verdad que encontremos no va a estar en un libro, no va a estar escrita, no va a estar en un símbolo. La verdad es metafísica, la verdad la vamos a tener a través de la intuición y la vamos a hacer propia cuando la practiquemos. Ese es el segundo objetivo. Ahora, regresando, el tercer objetivo, que es parte fundamental e intrínseca de todo el objetivo de la teosofía, es investigar las leyes inexplicables de la naturaleza. Y esta investigación se resume en una búsqueda de la motivación del porqué de esas leyes. Y por supuesto, investigar los poderes latentes en el hombre. Y los poderes latentes no implica la búsqueda, ejercer un poder latente. Y si no logro en esta vida tener poderes latentes, despertarme a entonces fracasé. No, 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 eso no es el fin. El fin es buscar saber de la existencia. O por supuesto, todo deviene en la forma de encontrar esos poderes. Y para ello lo tenemos bastante claro en la carta 11, creo que de los Mahatmas a Sinet, en donde nos dice que todo se despierta de forma personal, no a través de mm, forzar las situaciones, porque todo deviene de un trabajo sobre la personalidad. George decía que en la sociedad teosófica de la época, por supuesto, hay muchos que consideran, teósofos que consideran que como los adeptos poseen poderes, ellos deberían interceder por nosotros para darnos poderes también. Y ellos están equivocados, decía QH, ¿no? Ahora, el reino de los cielos, decía él, no se regala, eso se gana a pulso. ¿Y cómo se gana? Pues como nos lo dicen en la carta 11, a través del trabajo personal de despertar esos poderes. Y esos poderes solo se despiertan a través de la ética, a través de comunicarnos con nuestra parte interna. Y dice HPV en el artículo, la ética es más importante porque es la que absorbe el ego reencarnante. Y aquí va lo de la plática de hace unas horas, el Devachan.
Esta ética se va al Devachan para transformarse. Nuestras tendencias éticas, nuestras acciones de morales en esta vida van al Devachan para transformarse y transmutarse en capacidades, en fortalezas, en objetividades en nuestra próxima vida. Al Devachan no se llevan los poderes latentes en el hombre. Es decir, no podemos ir a mejorar algo que ya está mejorado, no. Y decía ella, los poderes latentes en el hombre y las leyes inexplicables de la naturaleza son eso, naturaleza, naturaleza física de esta realidad. No son para el más allá de esto. Para eso se necesita la ética, para que allá nos den estas cualidades a través de nuestro propio esfuerzo. Entonces hay una relación directa entre lo que es Sat, la unidad de la vida, la verdad y la realidad eterna y única. Todo tiene relación. Y específicamente dice ella respecto a los poderes, que ojalá no se llegue el día en que la sociedad teosófica se vuelva un campo o una arena para el desarrollo de aparición de tazas y esperar los soniditos de campanas astrales. Ustedes ya conocen las historias que se han dado en toda la aparición de la sociedad teosófica. Y ella dice, espera que la sociedad teosófica no se vuelva en ese terreno porque no es lo importante. La ética es lo más importante, porque sabía que la ética que absorbe el ego reencarnante es la única que nos da la posibilidad de venir en una próxima vida con aptitudes y con capacidades más grandes para poder desempeñar nuestra labor, que es la fraternidad y servir a los seres para que encuentren su camino de iluminación. Y espera realmente que nunca digamos esta frase. Como no lo sé, entonces es falso. Y ella lo recalca en el artículo diciendo que no podemos, el que ande por la vida de esta manera está perdido. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar la sabiduría a través del conocimiento y si hay algo que no sé, debo de buscarlo, debo de entenderlo para tener la verdad que es metafísica y solo se da si estamos con los sentidos abiertos. Entonces, ella decía, esta clave de estudio está al alcance de todos, solo que tenemos que tener el valor de levantar la mano y tomarla. Y esta clave la poseía Buda. ¿Por qué la poseía? Porque él era adepto de alto rango. Y hay una doctrina en el cuerpo exterior del budismo eclesiástico y hay un sistema secreto que era enseñado solo a los arhats, generalmente en el subterráneo que vemos en la pantalla, que se llama Sampatarna, pero encontré una diferenciación así en varios escritos y en traducciones, no sé si sea Saptaparna o Saptapama, no lo sé muy bien, pero se conoce en la India como la Gruta de Chita o la Gruta de los Bambúes. Es ahí donde se menciona que el reformador hindú limitó sus enseñanzas y enseñó solo esto a sus arhats la forma incorpórea, lo invisible, se lo enseñó a estos elegidos de él, puesto que ellos ya estaban en un grado más avanzado, mientras que a los que iban incorporándose a su filosofía, pues él les enseñó la ética del hombre, de las cosas materiales, para podernos liberar del samsara y de este ciclo. Eh, pero sí existe esta forma budista tan trascendental y tan mística. Y si los indios del sur nos menciona en el capítulo, eh, si los invasores del Ceilán no se hubieran amontonado en pilas tan altas como las copas de los cocoteros, y esto en alusión a su país de las montañas azules, siempre poética, las ollas de los budistas y las hubieran quemado, si no se hubieran quemado por estos del Ceilán, tuviéramos evidencia para no levantar la mano y jurar de verdad que esto fue así, de que hay sabiduría mística en el budismo, más allá de lo que es el exoterismo.
No tendríamos que levantar la mano y jurar de que habían códices mayas en estas áreas de la América donde tenían conocimientos profundos y filosóficos. No tendríamos por qué jurar si no nos agarran todos los libros y los queman, si no hubieran quemado los archivos secretos de los gnósticos, de los iniciados. Tampoco tendríamos que estar jurando que sí hay secretos más allá de los exotéricos. Pero como no, tenemos solo que confiar en que hay, hubo, y los que lo quemaron lo supieron. Ahora, regresando otra vez a los objetivos del programa, ella dice, pero todo esto, que puede ser un poco de complicado, esto de lo exotérico, lo esotérico y la poca evidencia que puede haber de los manuscritos y de los fundamentos prebúdicos, se resume en tres palabras, en simples tres palabras. Y ya vamos a terminar, creo, perdón, ya no me estaba atrasando un poco. Realmente, el núcleo de la fraternidad universal, ¿cómo se resume en una palabra? ¿Cómo resumir en una palabra el estudio comparativo? ¿Cómo resumir en una palabra la investigación de la naturaleza y de los poderes latentes? ¿Cómo resumir en una sola palabra? Pues la fraternidad, dice HPV, se resume en una sola cosa, amor. Ese es el resumen del primer objetivo de la sociedad teosófica, amor. El segundo objetivo, que es el estudio comparado de filosofía, religión y ciencia, ¿cómo se traduce? Ciencia. Por supuesto, la ciencia exacta vista a través de la luz del espíritu, ¿sí? No a la ciencia exacta, simplemente, como ya vimos, desligada de la filosofía y de la espiritualidad, no, a la ciencia sagrada. Y del tercero, ¿cómo se resumiría? Y este es súper importante como para tenerlo claro. ¿Cómo se resume la búsqueda de las leyes naturales ocultas al ojo y cómo estudiar e investigar los poderes latentes en el hombre? ¿Cómo resumirlo en una palabra? Virtud. Lo propone. Amor, ciencia y virtud. Ese es el propósito de la sociedad teosófica. Ese es el objetivo del programa. Entonces, decía Burnouf, gracias a la sociedad teosófica se tienen herramientas para luchar contra todos estos males del materialismo, de la supervivencia, de esa lucha por la existencia que ha penetrado en todas las instituciones a nivel mental. Y ella decía, bueno, sí, es importante la lucha de este materialismo de supervivencia, pero es simple. Es simple y más simple para los que están acostumbrados, dice ella, después del estudio, a la comparación de los contrarios. Y ella dice, si el egoísmo es la ley del extremo animal, el altruismo debe ser la ley del otro extremo. Entonces, para la lucha de ese materialismo y la supervivencia y la existencial, es fácil, el altruismo. Saltar ese egoísmo innato que provoca malestares desde el inicio del origen del hombre. Ese egoísmo a través del altruismo podría empezar a ser la fórmula del combate por la vida, eh, que empieza a ser menos cierta. No empieza a terminar por no tener tanto sentido el materialismo y la supervivencia. Después de practicar el altruismo, empieza a perder fuerza y ya no es tan necesaria esa lucha acérrima contra el materialismo. No, no es necesaria si se practica estas formas eh, tan simples. Y a medida que se suben grados de la escala evolutiva, se aproxima más a la naturaleza espiritual. Entonces, las leyes que rigen a la naturaleza pierden su convicción sentimental a medida que uno se aproxima a la naturaleza espiritual. Y pierden la parte sentimental porque los sentimientos exacerbados que son violencia, al final de cuentas, provocan
la cristalización, la admiración, la adoración, la superstición y terminando con la idolatría y volviéndonos a ser separativos. Nos vamos a separar de nuestros congéneres por principios filosóficos que no hemos logrado entender. La conclusión que ella nos da en esto, la teosofía nos indica la ruta para asegurarnos el progreso individual que ella pide a sus discípulos es la única forma de evitar ese peligro social. El progreso individual, el estudio, ese conocimiento de la persona, de nuestras capacidades, de mi personalidad. Entonces, para reformar la sociedad hay que comenzar reformándose a uno mismo. Simple. Una vez más, el egoísmo nacional se transmite a través de vanidad. La vanidad personal se transmite a la vanidad del Estado, lo que provoca que los gobiernos y los individuos que tengan mucha plata terminen por erigir iglesias muy grandes y muy ostentosas, terminando por no ser altruistas y perder el significado de lo que tendría que ser una religión. La religión que tendría que dar las respuestas a los problemas existenciales de la vida nos da otro más grande que es el estar enterrando enormes capitales, dice HPV. Entonces la salvación, y vuelve a hacer la crítica, la salvación del alma está en el debilitamiento del sentimiento de separación entre las unidades que componen el todo social, ¿sí? Ese comienzo por comprender que el egoísmo personal, el egoísmo innato y feroz, es el gran resorte de la lucha por la existencia. Ese es el fondo y es la única causa de la miseria humana. Este es el único. Entonces, ella dice en Cada hombre demuestre su trabajo que para ella los teósofos son un conjunto de aprendices comprometidos a la ayuda recíproca y ajena, en la medida de sus posibilidades, a una mejor comprensión del misterio de la vida y a un mejor conocimiento de la paz que se encuentra más allá. Esto nos da una clave para alcanzar el cambio social entonces. Y aquí está la clave, esta es la clave ya para terminar. Alcanzar el cambio social de forma pacífica solo se da o es por la unión estrecha y fraternal de los seres superiores de los hombres. Se da por el crecimiento de la solidaridad del alma. Y tercero, por el desarrollo de ese sentimiento que nos hace sufrir al pensar en el sufrimiento del prójimo. Ese es empatía. Y solo así es que vamos a alcanzar un cambio social de forma pacífica. Y así podremos instaurar, dice HPV en su artículo, y lo termina así diciendo, el reino de la igualdad y de la justicia para todos. Y estableceremos el culto, un nuevo culto, el culto al amor, el culto de la ciencia y el de la virtud. Amor, ciencia y virtud, que se define en un axioma admirable de antiguo como todo lo que hemos visto hasta ahora, que se resume, no hay religión más elevada que la verdad. Y así es como termina nuestro artículo y con el esperanzador mensaje de que la verdad vamos a encontrar metafísicamente después de que estudiemos y abramos nuestra intuición. Así que dejo el momento para que puedan preguntas o algunos comentarios o aportaciones que nos puedan enriquecer. Gracias. Bueno, Salomón. Carlos, gracias por tu trabajo. Hola, Carlos. Hola, Salomón, gusto en saludarte. Carolina, Sí, igualmente. Y como siempre, Carlos, pues tus comentarios, tus conferencias muy claras, muy entendibles y pues muy bien. Oye, Carlos, tengo una pregunta que me llama mucho la atención. Desde que muere la señora Blavatsky en 1891, ¿qué tanto hemos avanzado en cuanto a el segundo, ¿cómo se dice? El ¿Objetivo? segundo, ¿ahí cómo se llama? Objetivo.
objetivo, sí, de fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. ¿Qué tanto hemos avanzado en esa unión de esos tres que realmente pues sabemos que cada uno de ellos pues se supone que nos va a aclarar sobre nuestro origen? Pero ¿qué tanto hemos avanzado en cuanto a que verdaderamente esté habiendo esa unión? Porque parece ser que como que no tiene mucho efecto en nuestras sociedades, por lo menos así lo veo, ¿no? Inclusive las mismas religiones que conocemos, pues no pasa nada. Bueno, yo digo que no pasa nada porque pues siguen en lo suyo, ¿no? O sea, no es que recapaciten y puedan ir más allá de lo que están, y por lo tanto, pues ni siquiera investigan si existe o no la teosofía. Inclusive yo de vez en cuando platico con algunas personas y les digo, pues, mire, yo estudio teosofía y dice, ¿qué es eso? ¿De qué es eso? ¿De qué se trata? O sea, hay mucha gente que todavía ni siquiera ha escuchado la palabra teosofía. Entonces digo, ¿qué tanto hemos avanzado desde que la señora Blavatsky desencarna para que en la actualidad podemos decir que hemos avanzado o me imagino que sí, ¿no? Pero es muy poquito, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? Gracias, muy amable. Gracias a ti por tu pregunta y tu comentario. Pues hay dos formas de analizar lo que es desde el punto de vista de la sociedad teosófica y desde el punto de vista de la sociedad digámoslo, laica o separada de lo que es los teósofos. Y yo considero que sí hemos avanzado exageradamente y se ha avanzado mucho. El estudio comparativo dentro de la sociedad que no tiene un fin espiritual, digámoslo de esta manera, se mira en las redes sociales, se mira en en el Google, se mira en todo, o sea, hay apertura para el conocimiento, para para conocer todas estas tendencias filosóficas de antaño, para conocer la ciencia a profundidad. Hemos llegado a ese punto de eh, apertura. Ya no hay nada velado, ya todo está abierto, ya todos estudian los chakras, ya todos estudian las ciencias de la teoría de las cuerdas, ya todos estudian, es fácil de encontrar ese conocimiento. Eso no implica que estemos haciendo un estudio comparativo, real, para llegar a la verdad, como era lo que fomentaba HPV, que era encontrar la ciencia de la espiritualidad. Eso no lo hemos logrado asimilar a nivel colectivo. Dentro de la sociedad teosófica, hemos avanzado, en mi punto de vista, un poquito más, puesto que hemos recibido charlas, hemos recibido muchas capacitaciones comparativas desde el punto de vista histórico, desde los mitos y las leyendas a la parte espiritual y a nuestra interpretación intuitiva de lo que trae cada uno de los mitos y cada una de las ciencias y cada una de las filosofías dentro de la sociedad lo hemos logrado. Yo creo, he oído muchas charlas en que han logrado hacer este estudio comparativo de manera correcta, es decir, mezclando todas las facetas de las ciencias para lograr el entendimiento. Ahora, para verlo reflejado como tú lo visualizarías, para decir, bueno, hemos avanzado mucho, eso tendría que ser un cambio personal, es decir, tener un despertar espiritual. Ya se está estudiando comparativamente. Ahora lo que resta es que tengamos la asimilación espiritual de lo que estudiamos, para que así entonces cambiemos en el fondo de nuestro corazón nuestras actitudes hacia el mundo y logremos esa fraternidad que no implica
solo estar en la sociedad teosófica. No implica eso, implica fraternidad con todos los congéneres, con todas las filosofías y con todo nuestro alrededor. Y cuando estemos en esa fraternidad equilibrada, vamos a tener una paz y una forma de atracción hacia nuestras creencias que tendrían que ser la teosofía que es el estudio de el origen, de lo principal, de dónde viene, de la fuente. Porque si nos basamos a los dogmas de una determinada filosofía, vamos a terminar por cerrarnos a nosotros mismos la posibilidad de entendimiento, porque la posibilidad de entendimiento solo está a través del estudio comparado de todo, aunque es muy grande. No nos alcanzará esta vida, por supuesto, a mí me faltarán un montón para poder englobar todo el conocimiento que tenemos la curiosidad y la intuición de querer estudiar, pero para llegar a verlo reflejado en la sociedad, se necesita ese despertar espiritual. Y Salomón, no podemos olvidarnos de nuestra época. Nuestra época realmente, y como dicen por ahí algunos, citando términos sánscritos, Kali Yuga, ¿no? Pero olvidémonos de los términos sánscritos. Estamos en una etapa de materialización exagerada. Llegamos al fondo de la materialización de nuestro kama, de nuestros impulsos, de nuestros deseos. Estamos en lo más físico, material. Entonces, eso nos prohíbe dar el paso para arriba, el impulso de regreso al volvernos espirituales. Es durísimo, es el paso más duro que hay en avanzar de lo físico a lo espiritual y abandonar todo lo material y dejarlo atrás para poder trascender es muy, muy, muy difícil, pero es nuestra tarea. Entonces, no lo vamos a ver. Salomón, no vamos a ver, todas las religiones se van a seguir peleando, nosotros vamos a seguir estando separados por nuestras ideas, porque es natural, es una ley, la ley de la cristalización. No hay forma de evitarlo, y menos en este nuestro globo, en este nuestro momento histórico. Estamos en el medio del medio y estamos tratando de zafarnos de las cadenas que nos atan al suelo para poder pensar como las aves y pensar en algo más allá. Entonces, va a ser difícil. Pero se están dando los pasos acordes a través de este estudio comparativo. Definitivamente. Eso espero Sí. yo que se esté dando ese paso. Gracias, Bueno, Carlos, muy amable. no, Felicidades. gracias a ti, gracias por la pregunta y espero haberte contestado un poco. Ay, Chao. gracias. Fred, Ok. Saludos, Carlos. Hola, Fred, mucho gusto. Hermano, mis respetos porque has hecho una presentación sumamente clara y sumamente efectiva en términos de lo que es estos tres objetivos de la sociedad teosófica. Yo voy a hacer un comentario acerca del segundo objetivo, específicamente el estudio comparativo de la ciencia, porque eso es algo que a mí me interesa mucho y ha sido el tema de las últimas charlas que yo he dado por aquí, por este medio. Y eh, siempre es vital el que se trate de entender el aspecto filosófico de la ciencia y el aspecto espiritual de los científicos pioneros en determinados campos de la ciencia que vienen a traer el conocimiento científico a un contexto espiritual. Desde fines del siglo XIX y principios del XX, hemos visto en muchas ramas de la ciencia, pero yo voy específicamente a hacer mención de la física. Hemos visto mucho adelanto en la mentalidad de los científicos, que no son los verdaderos líderes, no son científicos materialistas, sino son científicos filósofos. Son personas que han, por medio de la ciencia, han penetrado a unos misterios tan grandes que se han dado cuenta que no todo se puede medir, que no todo se puede ubicar dentro de una definición de lo que es un método científico rígido. Y debemos estar claros de que, como tú bien mencionaste, que el segundo objetivo
de la Sociedad Teosófica se traduce en ciencia, que precisamente el desarrollo de la ciencia es la función de la quinta subraza, de la quinta raza, que es actualmente la que domina el planeta en términos económicos, políticos, militares, etcétera, etcétera. Y es sumamente importante que eh, tratemos de resaltar todos los intentos que se están haciendo en la ciencia, y menciono física, pero también se está viendo en la neurobiología, se está viendo en la psicología, se está viendo en muchas otras áreas, pero yo siempre me he enfocado en la física. Eh, eh, Todos los esfuerzos que se están haciendo en esta dirección son cómo la jerarquía ilumina las mentes privilegiadas de la quinta subraza para ir llevando un mensaje entendible por una sociedad que quizás no sea teosófica, pero sí que respeta mucho la ciencia. Y eh, yo creo que si nosotros como teósofos verdaderamente nos compenetramos más en la filosofía de la ciencia, a lo mejor podemos ver la inversa, que muchos científicos entrando a aceptar la teosofía porque les explica cosas que para ellos son quizás un enigma. Y quizás la física cuántica y la relatividad son los dos ejemplos clásicos. De modo, hermano, mi abrazo, mi respeto, y creo que este es un tema que va a continuar, por lo menos de parte mía. Yo voy a seguir presentando trabajo en esta dirección porque yo creo que es vital para el desarrollo de la humanidad contemporánea. Abrazo, hermano. Gracias, muy amable por tu comentario y sí, estoy de acuerdo. Gracias por... Ay, gracias, Fred, por tanto apoyo a este joven. Gracias, Magalia, Cara, estoy en ti porque no veo nada. ahora viene Richard Stone. Carlos, un placer escucharte, me ha gustado muchísimo. Muy fino. He aprendido mucho sin estudiar debido a tus palabras. Ah, lo que sí, hablemos un poquito de la intuición. La intuición es aceptar algo sin raciocinio, ¿cierto? Y si no hay raciocinio, está conectado muchísimo al estudio, al hecho de moverse, investigar, ver libros, en fin, experimentación y sacar mucho de aquello. Entonces hay que tener cuidado un poquito con la intuición, que la intuición nos enseña, nos hace aprender también, pero no necesita el estudio constante como tú manifiestas. Hablando de otro tema, el budismo ha nacido 400 o 500 años antes de Cristo. Hay culturas milenares mucho antes de eso. Y el dualismo no es solo del budismo, es de muchas culturas. Hay que tener mucho cuidado con solo dar flores a algo que no es cierto. La doctrina no es dogma, estoy de acuerdo contigo. Y no debe convertir en dogma. La doctrina es algo perceptible de ser corregida en cualquier momento. Por eso es doctrina. Entonces tenemos que estar abiertos a los cambios que puedan existir. No es cuestión de reaccionar, que no sé qué. No, estamos hablando de doctrina, no de dogma. ¿Ok? Bueno, esto sería básicamente y un fuerte abrazo de todo corazón. Permiso. Gracias, Richard, muy amable por tu comentario. Sí, de hecho, esa manifestación budista de la que nos hablaba HPD era porque en esos momentos sí se tenía la evidencia de esa influencia que pudieron agarrar mm, los cristianos de ese momento por la presencia de budistas en esa época justa. Pero sí, tiene mucha razón, hay muchas otras, el dualismo no viene simplemente de ahí, viene de muchos, muchos otros. Tiene razón. Hay una manita por ahí, Caro, si la diriges. Marlon. Sí, muchas gracias, hermana Carolina. Hermano Carlos, muchas gracias por la conferencia.
Yo Sí. levanté la mano para plantearle una hipótesis, para someterle al juicio más bien de todos los hermanos que estamos aquí presentes. Eh, ¿Por qué? Ahora se utilizó la frase que todos conocemos y es el lema de la sociedad teosófica, ¿verdad? No hay religión más elevada que la verdad. Uno podría preguntarse, ¿es la verdad una religión? Reflexionen y contéstense a ustedes mismos. O al revés, ¿verdad? ¿Es la religión una verdad? Dicho esto, queridos hermanos, creo que nosotros como miembros de la sociedad teosófica deberíamos reflexionar y repensar el significado del lema. ¿Por qué les digo esto? Porque el lema, como todos ustedes saben, es eh, en Pali, Satyat Nasti Paro Dharma, que se tradujo o sea, estamos acostumbrados a la traducción, no hay religión más elevada que la verdad. Ahora, nosotros deberíamos considerar con cuidado esa traducción, porque Satyat, Nasti, Paro y Dharma, si lo repensamos, podría también traducirse, la verdad no puede ser trascendida por la religión. Esa es la hipótesis que yo quería someter al juicio de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Eso era. Gracias, Marlon. Increíble, buena propuesta. Creo que eso nos da para una charla extra más. Sí lo menciona HPB al decir de este axioma de no hay religión más elevada que la verdad. Y es más, esa propuesta de no hay religión más elevada que la verdad trajo consigo piedras. Eso fue otra piedra que dejó tirado ella para que la levantaran y la volvieran a tirar contra ella misma. Porque se consideró que este axioma era demasiado jactancioso, demasiado creer que la teosofía contiene la verdad, pero ella nos explica que la verdad es metafísica y la verdad no está en un libro y la verdad no es capaz de encerrarse o englobarse en una doctrina, en un dogma o en una teoría. La verdad es metafísica como ella lo considera. Y por supuesto nos habla de la traducción de y lo puse en varias láminas, de este Satyanasti para Dharma, porque incluso Dharma no es religión, no simplemente religión, es ley también. Entonces, no hay nada más grande que la ley, o no hay nada más grande que el conocimiento, o puede ser un montón de interpretaciones como tú mismo nos estás proponiendo. Así es que sí, hay mucha posibilidad de desengranar toda esta situación de la verdad, la religión y a dónde va este lema. Pero por supuesto, si hay alguno dentro de la sala que quiera ahondar en el tema, se los agradecería bastante. Pero sí, nos da para un tema más. Hágale, ahora está Tere. Adelante, Tere. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Y Jeter, has gracias. tocado un tema que yo estoy también viviendo y he tenido la suerte de estar en una parroquia de mente abierta donde verdaderamente no existe dogma, existe servicio, donde no existe estar todo el día rezando, sino comprometerte en la vida. Es la suerte que he tenido con este cura que se nos va a ir ahora además. Pero él siempre ha dicho, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque la mayoría somos mayores, aunque yo empecé a estudiar teosofía hace ya 23 años, gracias a él. Él le dice a las personas, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué venís solo los domingos? ¿Por qué no podéis venir un día o otro más? Y algunos decían, no, pues para que no nos castigue Dios. ¿De qué Dios me estáis hablando?
respetando a todo el mundo, lo digo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese Dios te ayuda, te quita el pecado. Y cuando no tienes pecado, ¿te acuerdas de Él? Cuando no tienes problema, Dios está dentro del corazón. Ahí está el amor. Lo podemos quedar para nosotros o repartirlo. Y ahí tenemos los dones buenos y los dones malos. Los únicos responsables de cómo los utilicemos somos nosotros. Gracias. Quería decirlo porque es lo que vivo. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Teresa, muy amable. Y sí, hay dentro de cada una de las manifestaciones espirituales, religiosas y pues científicas también, muchos que han optado por el camino correcto, que es la no dogmatización, sino más la práctica de la ética, de la conciencia, el despertar de conciencia, el mejoramiento personal. Y eso es el fin de la religión, por supuesto. Y hay religiones que se mantienen así, a lo cual ayuda en el desenvolvimiento de la conciencia humana. No se está peleando contra ninguna religión, al contrario, esas personas que practican este tipo de religión, porque no son todos. No son todos, no hay, no podríamos decir que todas las parroquias son de esa naturaleza. Aquí tuvimos cerca un párroco que tenía esa capacidad de regañar a todos, que decían, bueno, ahora sí vienen tarde y vienen solo a darle el abrazo y vienen a recibir la paz, pero no oyeron todo lo que yo hablé al principio, entonces de nada les va a servir, nos decía él. Entonces yo decía, ajá, la puchica, personas así son las que modernizan el pensamiento religioso. Por supuesto, para cada grado evolutivo hay una manifestación de la religiosidad. Gracias, Teresa. Perdona un momentito solo. Ahora Adelante. hay una renovación hace como 6 años bastante grande, gracias al Papa que hay, ¿vale? Y la Iglesia está dando un cambio rotundo, pero tienes razón que habría que cambiar, no hay curas bastantes, habría que tener más curas jóvenes con otra mentalidad, ¿verdad? Que están haciendo mucho daño, han hecho mucho daño, yo lo reconozco. Gracias. Antes Así, de, así fue. Carolina, antes de que pase la manita al hermano Enrique, ajá, que antes de que pase la mano al otro hermano que le toca, así es que te agradezco, Carlos, enormemente y a todos mis hermanos que los amo y los adoro. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Magali. Entonces, adelante, Enrique. Carlos, muchas gracias. Primero, otra vez mi gratitud porque me ayudaste con un tema de las cartas en una charla hace tiempo. Gracias. Y luego, este tema lo que preguntó Salomón al principio que generó todo este debate, pues yo creo que lo hemos tenido todos, incluso antes de plantear una charla de ese nivel, al nivel pues que te preguntan los jóvenes de qué verdad se trata esto, de que no hay verdad más, no hay religión más elevada que la verdad. Tiene uno que bucear primero en las definiciones, y ya lo mencionaste, la ética es como la brújula, un poco para saber más o menos lo correcto y lo incorrecto, pero para saber lo correcto tienes que haber entrado en los formatos del pensamiento, que son ideas, juicios y razonamientos. Y a partir de los razonamientos, que es la creación de nuevo conocimiento, a partir del previo, tienes que no errar en el juicio, pero el juicio tiene como niveles. Y entonces las definiciones como más apropiadas de la filosofía dicen que es la adecuación entre el entendimiento y la cosa. Luego, cuando llega Kant, es la adecuación entre el entendimiento y el objeto. Y luego te pasas al objeto abstracto, y entonces es muy complicado. Y al final acabamos en una discusión más teórica, más o menos como lo estaba preguntando Salomón, que yo creo que tiene mucho sentido eso, que lo podamos reflexionar. Y luego la ciencia, cuando se separa de la definición original, que era estudio de la naturaleza, y luego se convierte en ciencia, incorpora las matemáticas, pero con un objetivo, y el objetivo es que todo lo que se obtenga como resultado y que es verdad sea replicable. Y al ser replicable tiene que ser medido. Y al ser medido, pues queda mucho más limitado y se aleja de la filosofía, como ya dijo, como ya lo comentó Fred. Y luego tenemos a la verdad desde el punto de vista religioso, que también es un lío,
porque es como la intención comunicativa de Dios, si es el caso de una religión teísta, o de la energía con conciencia. O sea, es un tema no nada superficial. Eso que preguntó Salomón es un megatema que deberíamos tener más debates entre todos para tratar por lo menos de acercarnos a lo que significa y hacer varias preguntas al estilo como las hacía Krishnamurti, de si esto es cuestión de gradación o no cuestión de gradación. De hecho, en las cartas viene algún tema también de gradación que estaba haciendo Hume para medir las habilidades que tenían las personas con las cuales podía hacerse el debate. Y llegamos a esto, que el libre pensamiento también tiene mucho que ver con el estatus vibracional que tenemos todos. Pero es una gran pregunta. Ya me encantó las figuras que pusiste, todo. Me gustó mucho tu conferencia y estoy reaccionando más a la pregunta de Salomón, más que a tu conferencia. Tu conferencia estuvo muy bonita y creo que el eje fundamental era la parte de la ética. Y, y bueno, pues era nada más eso. Ya no quiero como alargar más la charla tuya y regresar al canon de tu charla, que era, pues lo entendí como la ética. Digo, pues, estuvo muy bien elaborada, pero también lo que dijo Salomón para nosotros es una llamada de atención, porque tenemos que entrar en más debate de esto. Tenemos que entrarle a ver cómo nos acomodamos con estas cosas. Tere ya encontró una manera de acomodarse muy práctica relacionada con su vivencia en la parroquia. O sea, todo eso es válido y hay que juntarlo para entender para cada quien qué es eso. La verdad, la verdad práctica, es una ética práctica en la parroquia de Tere, es una verdad teórica. Y hay que debatirlo, porque es lo que le vamos a transmitir a los chicos. Y si los chicos no lo entienden y nosotros tampoco, pues estamos fritos. Por eso creo que fue muy bueno. Estuvo en muy buena ocasión la pregunta de Salomón. Y bueno, ya me callo para que podamos entrar entonces en el final de tu charla, que estuvo muy bonita. Gracias, Enrique, por tus palabras muy amables. Yo creo que Marlon Cruz fue el que inició este debate de la verdad y bueno, sí, tiene una gama, es amplísimo solo esa frase, y esa frase tiene miles de interpretaciones y todas y cada una de ellas son correctas para cada quien, porque cada quien asume las verdades como en la vida le sea revelado. Ahora, regresando a la intuición, y ahí es donde viene y apego a la otra pregunta, de que la intuición tendría que ver ese proceso intelectual lógico de la sabiduría, es decir, conocer primero para poder después juzgar. Y la intuición viene después de que uno ha conocido, ha aprendido algo, lo ha practicado y de repente la intuición aparece por aparecer a través, como decía Dalí, decía, la inspiración a mí me agarra trabajando. No puedo tener inspiración y decir, bueno, hoy voy a tener inspiración y voy a pintar, hoy voy a tener inspiración y voy a darle de comer a los pobres, hoy voy a ser altruista y voy... No, no, no. La interpretación del altruismo, del amor, es inmediata y es espontánea. Esa interpretación del intelectual sí viene del conocimiento de los problemas y de los dolores del universo. Sin embargo, vienen despertadas en el momento en que la intuición lo despierta a uno, lo toca como un arte inmaterial, ¿no? Entonces ahí es donde la intuición aparece, pero la intuición, salvo en casos muy especiales, no puede venir sin estudio, sin escudriñar filosóficamente y profundizar todas estas situaciones. Ahora, me gustaría leerles, porque por lo que hemos hablado en los comentarios, una parte de este artículo que no puse, pero decía, si nuestra sociedad, hablando de la sociedad teosófica, recibiera la adhesión de muchos hombres de su valía, le hablaban a este sánscritista. Ella, la sociedad teosófica, sería el canal de un torrente de ideas nuevas, tomadas de fuentes antiguas, un torrente de innovaciones artísticas, económicas, literarias, científicas, así como filosóficas, abrirían el campo a nuevas filosofías. Sería un fecundo campo para el porvenir, de manera diferente al primer renacimiento, nos habla en este artículo. Y allí donde convergen todos estos hombres de gran valía, habrá más de una colaboración académica. La misma academia, dice ella, aprendería el alfabeto
de permitir leer claramente lo que hoy, entre líneas, tiene un sentido oscuro y frecuentemente es tratado de forma insignificante en apariencia, y son las escrituras antiguas. Esto lo menciona literalmente HPB en el artículo, dando a conocer y que realmente todo esto no lo habla a nosotros hoy, a todos ustedes. Por ejemplo, las preguntas que nos hicieron, estos debates que se hacen y que enriquecen la teosofía y nuestra sociedad teosófica y nuestras reuniones, pues, ¿no? Esto nos lo dice a cada uno de nosotros para que en la forma en que nos desempeñemos en el ámbito de la ciencia, de la religión, como lo que mencionaba Tere, de las filosofías, de nuestras creencias, en el ámbito en donde estemos, ahora seamos nosotros la solución y no el problema. Entonces tendríamos que formar parte de ese cúmulo. Nos habla a nosotros cuando dice que es de valía todas estas preguntas y todas estas cuestionamientos que nos hacemos. Así que gracias. Teren, creo que Eh, Richard tiene su Richard, manita. sí, adelante nuevamente, Richard. Bueno, la intuición no se asienta en el raciocinio. No, definitivamente. Venga como venga, si es antes o después, no tiene nada que ver con el raciocinio. Tiene que Nada. ver con algo superior avanzado. ¿Ok? Entonces, que si tú le quieres dar una conectividad, obviamente estamos evolucionando, pero no es del estudio, es algo superior. ¿Ok? Un fuerte abrazo. Gracias, Richard. Bueno, lo importante que debemos tomar en cuenta como reflexión de la excelente charla y trabajo que ha preparado Carlos es que debemos seguir trabajando, debemos seguir estudiando y no solamente estudiando, sino que debemos aplicar todo eso que estudiamos, debemos ponerlo en práctica, cada uno a su alcance, a su medida, como nos comentaba Tere, cada uno adaptarlo a su circunstancia y a su situación. Tener este tipo de conocimientos nos hace mejores personas, nos hace ver eh, o nos hace tomar una actitud diferente ante la vida, ante nuestros semejantes, ante todo ser viviente. Así que eso es lo que debemos cultivar. Y creo que con respecto a la intuición, todos hemos tenido pequeños vislumbres. Lo que pasa es que estamos tan distraídos que no nos enfocamos en eso. Pero esa conciencia, esa vocecita que nos habla desde adentro, pues siempre hace su trabajo y trata de comunicarse con nosotros. Pero nosotros estamos tan densificados, tan concentrados en lo que no es importante, estamos sacrificando lo importante por lo que no es importante. Pero ese es el trabajo de cada uno. Muchísimas gracias, Carlos, por tan excelente exposición. Les recuerdo que tenemos la oración de sanación que nos va a dictar hoy nuestra querida Magali a las 6 de la tarde, hora de México. Tenemos también sesión con Francisco y con Martín. Emilce, adelante. Sí, fue a último momento. Sí, un dato que quiero agregar a esto del aspecto de intuición. A veces, en el libro Renovación de sí mismo de Taimi, cuando uno lo estudia realmente en profundidad, nosotros lo hemos estudiado en la rama varias veces, para dar cursos muchas veces. Entonces, ahí él dice, uno empieza a comprender más. Ahí él dice, va nivel por nivel, principio por principio, vehículo por vehículo, que si bien para que el aspecto intuicional, una vez que este aspecto está despierto, llegue, digamos, a nuestro cerebro físico, en realidad tiene que pasar por todos los niveles. Tiene que pasar por el nivel causal, nivel mental inferior, astral, etérico, todos los niveles, y que para eso y habla de cómo trabajar la mente, de que una mente con mayor datos habla de mayor posibilidad de tener más claridad. Yo realmente lo recomiendo, la lectura de esos capítulos. Él habla de la mente concreta, mente causal, y después Buddhi. Entonces,
porque nosotros creemos que Budi lo despertamos y está todo maravilloso, pero hay que construir el canal para que todo eso que está allá llegue a nuestro cerebro físico. Y parte de esa construcción es con el estudio. Me parece que es una herramienta, por algo Blavatsky nos dejó todo ese material. Bueno, eso es en resumen lo que quería agregar. No sé si puede aportar. Es un punto de vista, yo acuerdo con ese punto de vista. Perdón, yo quiero Bien. decir algo muy rápido, nada más ya para terminar, pero ya ven que sí hizo un bonito debate. Aparte de la restauración del sí mismo, aparte también tiene el conocimiento de sí mismo, Taibni, y es un hombre gradual. Y si nos vamos a las definiciones, definiciones, pero al final es un debate, o sea, no tenemos la verdad suprema ninguno, pero estoy de acuerdo con Richard también. Con Richard hay una manera de ir hacia arriba sin necesidad o con necesidad de un mínimo de conocimiento, una ruta, la parte intelectual es una ruta limitada, llega nada más a la mitad. Y hay una ruta de mayor profundidad, pero como dice Emilce, pues tampoco puedes llegar a la azotea si no tienes ese escalón, y el escalón también ayuda, pero el debate también. Pero a veces la verdad también se va torcida, para eso están las cartas de los maestros, para regresar a todo lo que se fue chueco, que suena como muy real, pero tampoco lo es. Pero es un bonito debate, realmente creo que hicimos un bonito debate, gracias Emilce, por alimentarlo, y sería muy bueno tener esos debates, porque nos podemos acomodar mejor. No, gracias a Carlos, que dio una Claro, excelente gracias a posición. Carlos. Muy, muy lindo trabajo. Y sigue el debate porque Richard otra vez está, y yo estuve parcialmente de acuerdo también con él ahora que dijo que la intuición viene desde de la parte superior, porque incluso para los hindúes, y eso también lo escuché porque yo era muy racional, ellos decían, a ver, nosotros primero entramos al ruedo y tratamos de explorar la parte interna con cuestionamientos y nos viene algo, y luego buscamos el conocimiento para corroborar si eso estaba bien o no, y Blavatsky más o menos dice lo mismo. Pero en Occidente primero queremos una fórmula. ¿Cómo se hace la intuición en 10 pasos? ¿Cuál es la fórmula? O sea, ¿cómo puedo seguirlo? Y eso es exactamente lo que nos dicen que no hagamos porque estaríamos viviendo. Y también lo dijo en su charla, Carlos. Bueno, le dejo a Richard ya la continuación de este bonito Gracias, debate. Emilce. Gracias, Emilce, por tu aportación. Efectivamente, estoy de acuerdo 100% contigo, Enrique. No necesitas estudio para tomar decisiones. Las tomas si tienes la intuición desarrollada, y eso viene también de reencarnaciones anteriores. Entonces, hay que tener cuidado. Yo he conocido a muchos profesionales que tomaban decisiones sin conocer la causa y las hacían muy bien hechas. ¿De dónde viene eso? De algo superior, ¿es verdad? Entonces, no creas que porque estudias como loco y te matas y no sé qué, vas a ser el mejor. O sea, te daré un ejemplo. Los futbolistas, cuando caen en la cancha, no crees que porque han jugado mucho con la bola van a ser los mejores. No, hay unos que ya vienen con una formación de otras actividades, de otros talentos, de otras vidas. No necesitan la práctica, el estudio, se dan. Y con esos seres hay que tener mucho cuidado de no juzgarlos. Un fuerte abrazo. Permiso. Pues, Carlos, Gracias, muchas gracias. Carlos. Pero qué bonito debate, Gracias, me encantó. gracias a Me ustedes. encantó Y el bueno, debate. siempre de eso se trata, creo, todos estos estudios, entrar en esa estira y encoge, porque cada uno debe de llevar a su molino el agua que le sirva para poder seguir funcionando. Carlos, muchas gracias. Carlos Trax, fue una muy bonita, porque hubo debate, porque hubo discusión, tocaste varios temas. Y, y qué bonito que entremos en un debate de ese tipo, porque así todos de alguna manera aportamos y algo si andábamos medios torcidos, lo que dicen los demás nos ayudan a tratar de rebobinar un poco y volver a acomodar las cosas para que de eso se trata. Hay mucha literatura con mucha sabiduría, pero a veces pues ya todos nos vamos por lo intelectual, que eso también ya se dijo acá y creo que fue muy provechoso. Muchas gracias, Carlos. Vamos a despedir entonces A esta usted por la reunión invitación. haciendo una invocación. Tere, creo que nunca te han pedido que hagas la invocación. ¿Puedes hacerla, por favor, para que cerremos esto? En la vida, primero tienes que trabajar en lo que te guste, porque si te gusta, a ti los demás estarán contentos. Segundo, tienes que ser
una persona dada a los demás. Si ganas 3, te quedas con 1 para poderlo donar. Y tercero, tengo la suerte de tener un sacerdote tan maravilloso, para mí es un hijo por lo que ha hecho con mi marido, que me dice: Tere, tu fuerza la tienes en tu corazón. Si a pesar de lo que tienes encima, eres fuerte, sigue así, porque el mundo te necesita, no para que me den medallas. Ese es mi cierre. Os quiero a todos, de verdad. Qué belleza, Tere, gracias. 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 Gracias a todos por su atención y por estar acá.